Bien, la palabra para hoy es Juan, capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Entonces, el título de la prédica es que se cumpla el gozo de Dios en nosotros o en nuestro espíritu. Capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mi amor, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amén. Es que nosotros, cuando hablamos de mandamientos de Dios, siempre nos imagina los 10 mandamientos, y lógicamente que sí, pero es que cuando nosotros hablamos de los mandamientos de Dios, hay digámoslo así, para poder enfocar en los mandamientos que alumbran nuestro estado, y hay otros mandamientos que fue los que Dios da para cuando ya es discípulo, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta prédica nosotros la entendemos mucho mejor si entendemos que Dios es perfecto. Es decir, Dios en sí es el perfecto en todo. Su Hijo es perfecto, Él es perfecto, el Espíritu Santo es perfecto. Cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, Él quiere que nosotros seamos perfectos, como el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo. Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, vamos a leer. Hoy voy a tratar de leer más. Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te diera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es difícil de entenderlo, ¿no? Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os persiguen, por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles?
¿Qué es lo que dice allí? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que el estándar de un hijo de Dios es demasiado alto. Debe ser a la imagen de Él, a la imagen del Hijo, porque el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Y esta es una de las citas bíblicas que es más incomprendida, no se comprende, precisamente porque nosotros vivimos por la carne, por los deseos de la carne, por los sentimientos. Cuando ponemos por delante los sentimientos antes que los mandamientos, no podemos permanecer en la palabra ni permanecer en Él. Cristo es el Hijo de Dios perfecto, que si nos dijo esto es porque es el sentir que había en Él. Y si es el sentir que había en Él, es porque está hablando del Padre, que es el ser igual a Él. O sea, no está hablando por hablar, como para tratar de, ustedes sean buenos, sí, pero Él siendo malo. No, es que Él verdaderamente es perfecto. Él amó a los enemigos. A Judas nunca le recriminó, nunca lo rechazó, nunca lo acusó, sino que dijo, ve a hacer lo que tienes que hacer. Entonces, le pedían favores y él las hacía. Por eso nosotros estamos hablando de tener fe y confianza en el servicio a Dios. Cuando nosotros nacimos, fuimos creados para el servicio a Dios, es para que nosotros fuéramos presencia de Dios en la tierra algún día. Si nosotros llegamos a ser hechos hijos, o llegamos a ser hijos de Dios, perfeccionados como hijos de Dios, se cumplirá la palabra que leímos la semana pasada, que dice, hermano, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y seremos rechazados precisamente por causa de su nombre. Hoy en día, usted se da cuenta la cantidad de problemas que hay en Oriente, que los ha habido siempre, pero cada vez se vuelve peor, cada vez más conflictivo, porque va a llegar el momento en que van a perseguir por causa del nombre, porque esta guerra no es política, sino verdaderamente de creencia en Dios. Ellos, por encima está su Alá, ¿sí? Y nosotros decimos que Jesús es el Señor, y ellos dicen que Adón o Elohim es el Señor. Son tres fuentes que llegan allí, pero la raíz de todo esto comenzó desde Génesis, desde el judaísmo, desde cuando nosotros fuimos echados fuera del huerto del Edén. Cuando Dios le dijo al hombre, todo el problema comenzó cuando Dios le dijo al hombre, capítulo 2, versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, había un árbol que se llamaba el árbol de la vida, y había otro árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Cuando Dios le dio el mandamiento en el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Le dijo que no comiera del árbol de la vida? No, le dijo que no comiera el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida no había problema. El árbol de la ciencia del bien y del mal le trae una consecuencia, es morirás. La muerte es la separación entre Dios y los hombres. Si Dios planeó que el hombre fuera hecho a imagen y semejanza de Dios, al morir esa relación, al haber esa separación espiritual de Dios con el ser humano, que quería ser hecho a la imagen de Dios perfecto, es decir, que Dios quiere, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza, es decir, vamos a hacer un hombre perfecto como nosotros, como tú, como yo, vamos a ser un hombre perfecto. Comenzó con la carne, sabiendo dónde vivíamos, para luego dar el alma o soplar en su nariz aliento de vida, y que fuera un hombre, un ser viviente, que tuviera la capacidad de recepcionar la palabra, entenderlo y obedecerlo, para que a medida que pasara, él pudiera perfeccionar la obra de la transformación de una criatura
a llegar a ser hecho un hijo de Dios. Como el hombre engañado por la serpiente comió del árbol que Dios le mandó que no comiera. Usted puede leerlo como tarea si no lo ha leído completo. Pero dice en el capítulo 3, en el versículo 21, después que ya cayeron en tentación y ya Dios le preguntó todo, el versículo 21 dice: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de la que fue tomada. Echó pues fuera al hombre que puso en el huerto, al oriente en el huerto de Edén, querubines y una espada encendida que se revolviera por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, ya a partir de allí no es fácil encontrar el camino para llegar al árbol de la vida. Solamente que la única manera de poder encontrar el árbol de la vida es que el mismo ser humano se autoproclame, por decirlo de alguna manera, o se pueda mirar en un espejo y verse que verdaderamente necesita la vida. Que aunque parezca que yo soy la imagen de Dios, pero no la tengo. Y a veces es incomprensible. No sé si a usted le ha pasado, a muchos nos ha pasado, que uno dice: ¿yo por qué vivo en este mundo? Y muchas personas decepcionadas se suicidan porque no entienden qué hago en este mundo lleno de problemas, lleno de dificultades, engañado, con ruinas, con traiciones, con todo lo malo. Muchos decepcionados de la vida luego dicen que ¿dónde está Dios? Y terminan suicidándose. ¿Por qué? Porque el hombre nació y fue creado para que llegara a ser perfecto. Y en su imperfección, al no encontrar el modelo, prefiere acabar con toda esperanza de vida que tenía. Esa es una desilusión gradual y constante hasta que no encuentre el camino al árbol de la vida, hasta que no encuentre su identidad, hasta que no encuentre la imagen o a quién verdaderamente debería yo parecerme, o la razón de mi existencia, o la razón por qué Dios me puso en este mundo, o que entendiera el plan de Dios perfecto para el hombre. Hasta cuando no encuentra, pero para encontrarse el hombre a sí mismo, Dios envió la ley. Le preguntaron a Cristo cuando le dieron la ley, Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Versículo 22, 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Yeshua le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Es decir, si todo el Antiguo Testamento, si todo está, es digámoslo así, la sustancia de todos los mandamientos, si uno quiere ser conciso de todo lo que exige el mandamiento de Dios del Antiguo Testamento, es: ame a Dios y ame al prójimo. El resumen, o sea, si uno quiere entender el Antiguo Testamento, ¿sabe qué? Dios lo que quiere es que amemos los unos a los otros, que amemos a Dios y que amemos al prójimo. Y dentro de eso entonces desglosó cómo sería mejor darse uno cuenta, porque habría no, yo sí amo a Dios. Hay muchos que dicen que son hijos de Dios, hay muchos que dicen que aman a Dios. Entonces dio 4 mandamientos que enfocan hacia si verdaderamente ama a Dios o no lo ama, y 6 mandamientos que también expresarían si esa persona está amando al prójimo como a sí mismo o no. Entonces,
la ley se convierte en un espejo para que yo me examine y me dé cuenta si verdaderamente puedo llegar a la altura de la plenitud de Dios, que dijo que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, si Dios es perfecto, ¿de qué estaba hablando Mateo capítulo 5? Que ame a los enemigos, que ame. O sea, para ser perfecto, ¿qué se necesita? Amar. Por eso todo el Antiguo Testamento está diciendo es ame a Dios y ame al prójimo. De ahí depende todo. O sea, uno no entiende el Antiguo Testamento si no comprende que los mandamientos de Dios, digamos como el tronco, y luego salen ramas. El tronco es como decir el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida dice ame a Dios y ame al prójimo. Eso sostiene todas las ramas de todos los mandamientos que siguen: que no decepcione a sus padres, que no le quite el esposo o la esposa al otro, que no codicie lo malo, que no hable mal del otro. De ahí son todas las ramas que finalmente da una fruta, y esa fruta es el pecado. Los frutos de ese estado de muerte, cuando la persona se da cuenta, ¿y yo por qué estoy haciendo eso? Quiere decir, ¿qué fruto es mi vida? ¿Qué fruto? Romanos, creo que es Romanos capítulo, a ver si me acuerdo, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. A ver si me acuerdo. Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergoncéis? Os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. O sea, que si había frutos. ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Son cosas que nos dan vergüenza. Lo que nosotros hacemos no podemos decirlo públicamente. Hay cosas que se tienen que callar, porque es vergonzoso inclusive hablar de ello. Entonces, el fruto quiere decir es lo que produce mi estado. Mi estado produce un fruto, y si es ladrón, entonces termina robándose algo. El robarse algo es la fruta, pero la esencia es la rama. ¿Me llevan? O sea, estamos en el árbol de la ciencia del bien y del mal, comiendo de ella, y somos como unas ramas que tienen savia, es decir, que tienen vida de pecador, ¿sí? Y que dan frutas, adulterio, fornicación, toda la cantidad de cosas que produce la carne en el estado de muerte espiritual. Ahora bien, cuando Cristo está hablando que de esos dos mandamientos depende la ley y todo el Antiguo Testamento, está diciendo es que ustedes todos, absolutamente todos, tienen que mirarse en esa perfecta ley, si está amando a Dios y está amando al prójimo. No más, son dos mandamientos. Si ama a Dios, se ama al prójimo, y cuando se da cuenta que el estándar es muy alto, entonces recuerda lo que Cristo dijo en Juan capítulo 15, del que estamos leyendo, que solamente dice, versículo 13: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. O sea, ¿cuál es el estándar del amor? Poner la vida. Pero resulta que nosotros no teníamos vida, porque estábamos muertos. Entonces uno lee el perfecto amor de Dios, es que nosotros, siendo enemigos de Dios, llevándolo a la cruz, crucificándolo injustamente. Aquí me dice a veces el obrero, me dice: ay, don Danilo, ya va a inaugurar allá su parcela, ya tengo que matar el chivo. Yo le dije: pero ¿qué culpa tiene el chivo? ¿Por qué tengo que matar un chivo para inaugurar la casa? Pobre chivo. Dirá: ¿y por qué me van a matar a mí porque usted hizo una casa? Cristo murió como un cordero inocente. ¿Yo por qué tengo que pagar? ¿Yo por qué tengo que hacer eso? ¿Yo por qué justifican mi muerte? Porque precisamente la paga del pecado es la muerte.
Pero yo no debo juzgar a los demás con la ley, sino que la ley, siendo perfecta, ayuda es para que yo me mire en un espejo, no para que yo mire a otro. Porque es que acusar a los demás es tan fácil, juzgar a los demás es tan fácil, vigilar a los demás es tan fácil. Hay gente que tiene unos ojos vigilantes para ver qué hace, si comete el error, si no comete el error, si dice, si habla, si no habla, si todo. Y nosotros somos así. Inclusive por eso uno de los mandamientos: no levante falso testimonio ni mienta. Porque viendo hacia el frente es que uno se da cuenta que tenemos ese fruto que de nuestra boca sale, juzgar a los demás. Y Cristo decía: no juzgue para que no sea juzgado, no condene para que no sea condenado. Porque eso es parte de la naturaleza de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, que no nos correspondía a nosotros, y que Cristo solamente iba con esa ley identificar los que están o los que no son, los que son o no son, ¿sí? Porque ellos, estando bajo la ley, podrían cumplir toda la ley, pero ellos no podían dar la vida por nadie, porque estaban muertos desde Adán. Porque como el pecado entró en el hombre, en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, pues la muerte pasó a todos los hombres. Todos nacimos en un estado espiritual muerto, aunque nuestro cuerpo está vivo, y el alma el tener el alma dentro del cuerpo hace que el cuerpo tenga vida todavía. Pero una vez sale el alma, el cuerpo pierde la posibilidad de manifestar la personalidad que es del alma. Es decir, la persona es el alma, el cuerpo es solamente el reflejo. Cuando el alma sale, ya no tiene capacidad de manifestar su personalidad, porque no tiene cuerpo como mostrar su cara de ira, o su risa, o su alegría, o su gozo, no sé. Necesita el cuerpo para manifestar el alma lo que estaba experimentando. Pero el hombre necesita ser lleno del amor de Dios, necesita del Espíritu Santo para manifestar el carácter de Dios o la personalidad de Cristo en nosotros. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando nosotros lo recibimos, entonces entendemos que dentro de nosotros comienza a haber una personalidad diferente, una persona diferente, que es la tercera persona de la deidad, que es el Espíritu Santo, que tiene la imagen de Dios, que quiere formarnos a la imagen de Cristo, que lleguemos a ser perfectos, a amar como Él nos amó. Por eso el mandamiento dijo: yo les pido, este es mi mandamiento. Versículo 12: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Pero no dice nada más, ¿no? El estándar es Él. El estándar es Él. Es que la gente amaba en el Antiguo Testamento según la ley, según las ordenanzas de los mandamientos, pero nadie puede llegar a amar como Cristo ama hasta que Él no vino y mostró lo que es el amor perfecto, de amar a los enemigos y dar su vida por los propios enemigos y pedir perdón por los enemigos, diciéndole: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Esa es la altura de la perfección del amor de Dios reflejada en el Hijo, entregando su vida en la cruz de Calvario. Por eso, cuando nosotros hablamos que el Espíritu Santo viene a ayudarnos para convencer al mundo de pecado, es que nosotros nos damos cuenta cuando una persona ha nacido o no ha nacido de nuevo. Si uno se da cuenta, el que nació de nuevo se da cuenta, el que no ha nacido de nuevo, porque uno que no ha nacido de nuevo no puede mirar si el otro nació de nuevo. Puede haber denominaciones donde ninguno haya nacido de nuevo y todos parece que son cristianos, porque como no hay ninguno que ha nacido, no hay diferencia. Entonces, la denominación no hace que sea cristiano, la intelectualidad no hace que sea cristiano, la teología no hace que sea cristiano, la doctrina no hace que sea cristiano. ¿Qué hace que sea una persona verdaderamente, no digamos, ya no lo llamamos cristiano? ¿Qué hace que sea un hijo de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos llena del amor perfecto. Por eso en Romanos yo lo he tomado muchas veces. Capítulo 5, versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones que el Señor dijo, ¿no? Que si lo obliga, que nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, está probando su naturaleza nueva, lo que hay por dentro, toda la presión que está. ¿Cómo responde usted ante la presión de este mundo si el Espíritu Santo lo ayuda a usted en esa debilidad como hombre? Si usted ha leído la Biblia, si usted ha orado, ay Señor, ayúdame a ser perfeccionado, yo quiero tener ese amor, ¿quién le va a ayudar? El Espíritu Santo. Si tiene el Espíritu Santo le ayudará. Ahorita miramos eso. Dice que la paciencia es una prueba y la prueba trae esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, el amor perfecto de Dios, diga el perfecto amor, ¿no? Es que uno lee, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado, pero no estamos leyendo como Cristo dijo. Aquí debería decir, porque el amor perfecto de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El Espíritu Santo no viene, escuche muy bien, el Espíritu Santo no viene donde no hay santidad, algo santo. En el tabernáculo, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto, y en el arca del pacto había 2 querubines con las manos extendidas así, y allí en medio, en los querubines mirando hacia acá, se rociaba la sangre, ¿sí? Se rociaba la sangre, como si estuvieran mirando la propiciación por los pecados cogían la sangre del becerro y la echaban allí sobre el propiciatorio para que esa sangre de un cordero inocente fuera aceptada y fuera perdonada a la persona, ¿sí? Cuando Cristo derramó su sangre, entonces quienes estaban pendientes de la sangre santa, obviamente es Dios Padre. Si esa sangre derramada fue propicio para mi espíritu, si esa sangre está en mí, el Espíritu Santo puede posarse en mí, porque acepté. Aquí está diciendo que nosotros recibimos la gracia, que tenemos paz para con Dios, y que todo lo que nos está pasando es porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado después de haber puesto a Jesucristo como propiciación por nuestro pecado, por medio de la sangre. Cuando nosotros aceptamos la sangre de Jesucristo, estamos permitiendo que seamos rociados con esa sangre, para que esa sangre santa sea el lugar propicio donde el Espíritu Santo repose o encuentre el lugar de reposo donde morar, en mi espíritu, porque esa sangre está en mi espíritu, en el lugar más alto donde no entran los demonios. Allí está la sangre, allí está la palabra, allí en el lugar que Dios creó en nosotros, que es el lugar más santo, que es mi espíritu. Es el lugar creado, no digamos que el lugar donde Dios quiso poner como un lugar para Él solamente, donde Él pudiera entrar solamente Él y todo lo Él. Bueno, en el tabernáculo había unos que llegaban hasta el lugar santo, otros cuando llegaban al lugar santísimo, solamente que estaban las velas, el velo del templo. Cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó en 2, ¿sí? Y quedó camino para el lugar santísimo y ya no hay impedimento del velo. La ley era el velo que no me dejaba entrar al lugar santísimo. La ley era el velo que no me permitía, porque ahí se derramaba la sangre de los animales. Y con la sangre de los animales yo no podía ir más allá, sino hasta allí, hasta ese velo pesado. Pero cuando Cristo murió y ese sacrificio fue aceptado por Dios, el velo del templo se rasgó y ahorita yo tengo acceso ¿a qué? Al árbol de la vida. Diga al árbol de la vida. ¿Sí? Al árbol de la vida. Porque Cristo dijo, yo soy la vid verdadera. Lo que pasa es que en Génesis no dice que plantó Dios una vid en el huerto, ¿sí? Sino que hizo un árbol de la ciencia del bien y del mal y un árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Aquí Jesucristo, Él mismo está diciendo, yo soy la vid verdadera. O sea, yo soy la vid de la vida. Yo soy el árbol de la vida que ustedes no encontraban en el camino. Pero mi muerte, el romper mi carne,
el traspasarme con esa lanza, el derramar mi sangre, fue el sacrificio perfecto para que la paga del pecado se cumpliera y ustedes tuvieran acceso nuevamente al árbol de la vida. Por eso Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, al árbol de la vida. Cuando nosotros aceptamos todo eso, tenemos que hacer conciencia que estamos dejando el pecado. Es decir, la ley que Dios nos envió a ellos, pero que a nosotros nos sirvió para identificarnos que somos pecadores y que estamos muertos, nos acerca a Él y encontrar una salvación en Él. ¿Y por qué encontramos salvación en Él? ¿Por qué encuentra usted una salvación en Cristo? ¿Por qué usted dice que Yeshua es su Salvador? Primero, porque así dice su nombre. Yeshua quiere decir Él salvará, Él es Salvador. Él es la luz y Él es la vida. Yeshua no es Yeshu. ¿Sí? Yeshua en el idioma original traduce que Él es Salvador, sanador, que Él es luz y que Él es vida y muchas cosas más, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y hay de esa plenitud es que nosotros tomamos todo, y la gracia sobre la gracia. Así que cuando Yeshua derrama su sangre, derrama su vida, entonces nosotros nos damos cuenta que era que había algo que no nos dejaba encontrar el camino al árbol de la vida, porque si lo hubiéramos visto antes a Él, el hombre nunca había tenido oportunidad de ser perdonado ni de vivir, sino que eternamente se perdería, porque Cristo apareció solamente una vez. Por eso lo dijimos la semana pasada, que el que no crea que Jesucristo vino en carne una vez, no le diga bienvenido, porque Él tenía que venir una vez. La primera venida era para derramar la sangre, no venía como ángel. Lo vimos la semana pasada. Y decimos que es pecado el que no crea que el Verbo se hizo carne, y que cuando se hizo carne tabernaculizó, estuvo entre nosotros, y que luego nosotros lo llevamos hasta la muerte, pero que no sabíamos que Él era el camino a encontrar el árbol de la vida. Y cuando Él rompió el velo que nos separaba, porque había unos ángeles con una espada que no permitía el acceso al árbol de la vida para que ninguno comiera ese fruto y viviera, Cristo luego dijo: el que no come mi carne no bebe mi sangre no puede tener vida. Y luego dijo: yo soy la vid verdadera. La vid es el árbol de uvas, que cuando usted macera, saca el vino. ¿Y el vino qué trae? Gozo. Gozo. Entonces, cuando en nosotros entendemos que la vid es para producir el vino que trae el gozo, entendemos por qué Dios el Padre es el cultivador, Él es el labrador. O sea, el Padre Dios es el que ideó todo con la esperanza que esa flor, que ese árbol de la vida me traiga a mí mucha felicidad, me dé mucho gozo. No hay, mira, aquí yo veo a mi esposa cogiendo con tanta felicidad unos tomáticos, así que se los pelea con el perro. El perro le encantan esos tomates, no, sino que está más pendiente el perro que Juanita. A veces le gana. Mi nieto llegó acá y enamorado de los tomáticos. Pero uno está pendiente y le da una felicidad. Yo veo la felicidad de ver que sale un aguacate, que sale un limón, que sale una fruta. Trae gozo porque da una fruta, porque es la esperanza del que siembra. Cuando digo yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que a mí no lleva fruto, lo quitará. Uy, no hay cosa más. Hay veces que nosotros tenemos que hacer podas porque echan unos gajos largos, solamente vanidad y nada, y tapan y quitan y ponen. Entonces corte eso. Cuando se corta, aunque parece que tiene vida, no produce fruto. ¿Qué es lo que quiere decir que no produce fruto? Que no produce el gozo a Él. Como no tiene fruto, no puede fabricar el vino. Como no tiene vino, no puede tener gozo. ¿Ya? El jugo de la vid es para la felicidad, digámoslo así. Así que Dios lo que quiere es que nosotros tengamos su gozo, que en nosotros se cumpla el gozo. Dios quiere que ustedes se gocen. ¿Cómo nos gozaríamos con Él? Si nos amamos los unos a los otros
como Cristo nos amó, exactamente. Por eso es el gran mandamiento. Dios les voy a dar un mandamiento. Mi mandamiento es este: que os amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Quizás nosotros hemos dicho que amamos al uno, amamos a otros, y el amor es ese amor de los sentimientos, que cuando le saca la piedra termina hablando mal, sea quien sea, sea familia, no sea familia, sea lo que sea. Es porque en nosotros, perdónenme, no hay ese perfecto amor. Aguanto hasta donde pueda, pero en el momento que me toca sonarme, por favor, discúlpenme. Lo que quiero decir con esto es, en Mateo, ¿cómo reconocer usted a una persona que está produciendo frutos que traen gozo? ¿Cierto? Eso hay que aprender, y hay que decirlo con la Biblia. Mateo capítulo 7. Porque fue lo que Cristo dijo. No es mi doctrina. Perdón, no es mi doctrina, no es lo que yo quiero enseñar, no es lo que a mí se me ocurre, no es lo que yo pienso, no es lo que nace de mi corazón. Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, o sea, parecen cristianos, parecen hijos de Dios, pero son lobos rapaces. Dice que por sus frutos los conoceréis. Ahora, ¿cuáles son los frutos? Entonces dice: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos, frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, que es lo que está diciendo Juan capítulo 15. ¿Sí? Así que por su fruto los conoceréis. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto bueno? ¿Y cuál es el fruto malo? ¿Cuál sería? ¿Cómo usted discierne una persona que está dando fruto bueno o fruto malo? Cuando Juan el Bautista, llegaron los fariseos a bautizarse, ¿se acuerdan? Y ellos pensaban, que me voy a bautizar, que es un rito nuevo. Y les dijo Juan: que generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Dad pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo también digo que Dios puede sacar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Cuáles eran los frutos que Juan estaba diciendo? Que den frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la ley es la que ayuda a arrepentirse. La ley es la que produce el fruto en mí de haberme visto en un espejo y decir: miércoles, yo sí soy, ¿cómo es que dicen? Yo sí soy laca. Yo soy la embarrada. ¿Yo por qué soy así? Diga: que la ley sea mi espejo. Que la ley sea mi espejo. No el retrovisor. Porque es que uno es fácil mirar por el retrovisor quién está haciendo mal y quién no, por dónde va. Es fácil ver a los demás, pero que me mire a mí mismo completo. Entonces, la ley que Dios envió para que nosotros nos identificáramos y pudiéramos conocer fue la que, con esa ley, le llevaron a la mujer adúltera y le dijeron que el Moisés nos mandó a apedrearles a tales mujeres. Él dijo: el que está sin pecado sea el primero en lanzar la piedra contra ella. Y como Cristo es el árbol de la vida, ¿cómo le va a mandar matar? Si Él veniera a perfeccionar la ley. La ley de Cristo es la ley que ama verdaderamente, es la ley perfecta, es la ley de la vida, no la ley de la muerte. La ley de Moisés es la ley que ayuda a morir, la ley que le muestra el estado de muerte en el que se encuentra, que usted no puede amar a sus enemigos,
que usted no puede cumplir capítulo 7, 5 que acabamos de leer de Juan, de Mateo. Léala como tarea. Ahí está diciendo todo lo que puede hacer para que seáis hijos de Dios Altísimo, para que sean perfectos. Y uno dice, no, perdóname, pero yo no puedo alcanzar ese estándar. No, le cuesta, ¿cierto? A mí también. Pero ese es el estándar. Para que yo sea hecho hijo de Dios y para que pueda ser perfecto como mi Padre Celestial que es en el cielo, tengo que mirar que el estándar es Jesucristo. Él lo hizo. Señor, ayúdame a cambiar todos los días. Yo tengo que luchar contra mi propia carne, contra mis propios deseos, con mis propios caprichos. Tenemos que resistir al pecado hasta la sangre. Pero, ¿qué es lo bueno de todo esto? Que si nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, Él nos perfecciona. Y el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará, dice en Filipenses. Lo importante es que ha comenzado. Ahora, ¿quién es el que tiene malos frutos? El que está acusando a los demás con la ley después que ha recibido la gracia. ¿Cómo se le ocurre ir a acusar? Es que Mateo, en Romanos capítulo 8 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Y quién es el que condenará si Cristo es el que murió? ¿Y quién es el que los acusará si el que mismo que murió por ellos está sentado a la derecha de Dios? Intercede delante de Dios de día y de noche. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie nos puede separar. ¿Sabe qué es lo que quiere hacer el diablo? Separarlo de Cristo, es decir, ese pecado no lo perdona. Entonces usted comienza a salirse, a alejarse y comienza a vivir para la conducta de la carne, para agradar a los demás y no para agradar al Padre Celestial, transformando su vida. ¿Usted no ha visto acaso a ningún cristiano que dice que es cristiano y hasta pastor, pero no se transforma? En verdad, mire, yo lo digo aquí delante de Juanita, que me conoce desde antes de nacer de nuevo. Pues Juliana y Daniela, sí, yo ya había nacido de nuevo, prácticamente, ¿no? Pero Juanita vio quién era mi antes y quién fue mi después. Y hay personas que saben, no, algo le pasó. Es que me decían, no, es que algo le pasó a este man. No, es que algo le pasó a Danilo. No. Es que él ni hablaba. Yo era para los micrófonos y para todo esto lo más tonto. Yo que me iba a poner a hablar un micrófono. No, sí, ¿acaso era para echar chistes o burlarme o remedar a los profesores? Sí. Pero que yo fuera a coger la Biblia y predicar la Biblia y hablar de Dios, que es vergonzoso para muchos, pero que para mí se constituye en el poder de Dios para salvar a otros. Y entonces lo que dice el proverbio es que el que gana almas es sabio. Dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Porque en eso se convirtió la naturaleza divina que Dios me dio en mí, es volverme un árbol de vida. Usted no es un árbol, usted es un pámpano que está injertado en la vid verdadera y está produciendo vida. Porque antes, Romanos capítulo 6, volvamos nuevamente. Romanos capítulo 6, donde dice 21, pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Sí? Pero antes está diciendo, versículo 19, Pablo hablando a los que no son cristianos, como si no fuera cristiano, como si no fuera niño de Dios. 6:19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad prestasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Sus manos para qué servían, unos eran para robar, otros eran para qué les servía la boca, para echar chistes vulgares, para qué les servían sus pies, para ir a hacer bobadas. Cuando usted nace de nuevo, el Espíritu Santo lo toma a usted. Hay un guante que yo puedo usar. Sí puede, sí, no, tranquila. Cuando usted nace de nuevo, cuando usted recibe la gracia, nosotros estábamos vacíos del amor de Dios.
Muertos quiere decir que estamos vacíos. Que la oportunidad de llegar a ser hechos hijos de Dios había que perfeccionarla, pero el hombre se alejó. Cuando yo recibo el Espíritu Santo, yo soy como este guante. Cuando yo estoy muerto, soy como este guante que no sirve para nada. Uno lo puede tirar, lo pueden usar para lo que sea. Estoy sirviendo, se lo podía poner cualquier persona y usarlo. Dice que yo antes prestaba mis miembros para servir a la iniquidad y a la inmundicia. ¿Cuántas cosas inmundas hacía usted con la mano, con la boca, con las piernas, con todo? Era inmundo lo que hacía. Pero ahora usted ha recibido el Espíritu Santo y lo llenó un ser nuevo que lo quiere manejar a usted. Usted lo que tiene que ser es sensible. ¿Qué quiere hacer él? El Espíritu Santo lo llena, usted lo llena de su amor para que donde usted llegue haya presencia de Dios en el lugar donde usted está. Eso es llevar frutos para Dios, gozo para Dios. Mire cómo está dando frutas, mire cómo me permite santificar el nombre a través de su vida. Antes prestaba las manos para robar, ahorita está repartiendo Santa Cena. Ahorita está tocando el piano para la alabanza. Ahorita escribe cuentos para niños de Jesucristo. Mira que antes corría para desenfrenar, para hacer el mal, y ahorita corre para la iglesia. Antes se la pasaba viendo pornografía, ahorita se la pasa leyendo la Biblia. Antes usaba su boca para hablar cosas inmundas, ahorita se la pasa hablando de la sangre mía. ¿Qué fruto tenía de todas las cosas que antes hacía? Entonces, si usted lleva fruto para Dios, es porque lo está usando. Usted tiene que decir: Señor, úsame. Si no está pasando eso, ese es el problema que quiero decirles. Tenemos que enseñar de pecado, ¿sí o no? ¿Pecado qué sería según esto acá? Porque va a ser echado fuera. Mire, no, esto no estamos hablando por hablar. Cristo no dijo esto por decirlo. El Señor dijo que yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Pero esto es lo bonito, que dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. O sea, una persona que ya recibió la palabra ya está limpio porque ya está escuchando la voz que purifica, que transforma, que es como la mente de Cristo misma. Entonces está diciendo: permanezcan en mí y yo en vosotros. O sea, permanezcan en Yeshua y yo permanezco como su Salvador. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se seca, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Hay veces que nosotros pasamos, por ejemplo, a coger los limones, y aquí hay dos tipos de limón. El limón criollo, que echa unas espinas que mejor dicho tiene uno que entrar con guantes y con bastones, con todo, abrirse paso para recoger a mí me encanta ese limón. Para recoger ese fruto, a veces me toca empujar las ramas y poder entrar hasta que no lo pude por dentro podar, para aprovechar los frutos de allí. Lo podé por dentro para que yo pueda disfrutar y me da gozo coger las frutas que están por fuera. En esa fuerza que hago para tomar ese fruto, se partió unas ramas. Cuando voy a los 6, 7 días, esa rama se separó, se apartó, se partió. Yo no me di cuenta, se partió. Ella misma no se salió, ¿sí? O sea, no fue que ya no quiero dar fruto para usted. No, entiendan, ¿sí? Es que dice que él la saca, que si no da fruto la saca. ¿Quién la saca? El labrador. Yo tuve que sacarla porque estaba ¿cómo es que le llaman? Chupones, ¿no? Chupones. Juanita ese anda recordando a su papá, porque dice: mi papá siempre andaba con sus tijeras quitando los chupones. Entonces ella, cuando baja a mirar su huerto, anda con sus tijeras quitando todos los chupones que no producen sino fruto, y le quita fuerza a la mata, a la planta. Entonces le quita unos gajos que van a echar rama y rama y rama, pero no van a dar frutas. Están por dentro y nacen verdes, hasta se ven bonitas, uno hasta le va a pesar. Pero como no dan fruto, eso sin dolor. Ella cuando vio, ¡ay! Lo va a cortar, sin dolor. Aprendió el papá que era labrador. Entonces, ahorita yo seguí el consejo y
Y me cuenta que sí, porque cuando va a sacarlas del limón, digo, tiene toda la razón, quitemos todo eso, eso espina mucho. Entonces, cuando nosotros lo que estamos haciendo en la iglesia, mucha gente tiene cara linda, ay, a la iglesia, pero no da fruto. ¿Qué quiere decir no da fruto? No tienen el estándar de Cristo, de ser hijos de Dios. Hagan esto para que tengan el estándar, para que sean hijos del Altísimo, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Hagan esto. Entonces, cada vez que nosotros estamos haciendo esfuerzo por perfeccionarnos, ay, Señor, amar a los enemigos tan fregado. Tranquilo, que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Lean, yo les escribí hoy en la carta por la mañana, cuando les escribí un poquito. El Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra debilidad, porque es que cuando nosotros vamos a orar, no sabemos orar como nos conviene. A veces nosotros oramos como creemos, como queremos, lo que pedimos. Es que queremos esto, Señor, danos esto, danos. Y yo necesito. Yo digo, oren más en lenguas. Estos días que ha habido aquí unas tempestades, estaba yo temeroso porque pensamos que no iba a haber luz. Se fue la luz toda la noche. Y yo me pongo a orar en lenguas, porque yo no sé qué orar. En ese momento, ay, Señor, sálvanos, ayúdanos, o qué, ¿no? Digo, no, mejor voy a orar en lenguas. Entonces comienzo a orar en lenguas, porque el Espíritu Santo sí intercede por mí como conviene. Yo no sé qué está diciendo el Espíritu Santo en mí, pero sé que está intercediendo a favor mío. Lean Romanos capítulo 8 y se dan cuenta de la importancia de saber que nosotros somos débiles cuando no oramos, y aun cuando oramos en nuestra debilidad, solamente el Espíritu Santo puede interceder por nosotros con gemidos indecibles, pero el que escudriña los corazones sabe verdaderamente la intención de nuestro espíritu. Entonces, por ejemplo, usted está en un momento débil, no es solamente por la tempestad, es porque usted está enfrentando a una persona que a usted le cae mal, que le están obligando a llevar 2 millas, que le pusieron una cachetada, que le dieron tal cosa. Entonces, ore como conviene. Ore por el Espíritu Santo. Señor, yo quiero ser perfecto como tú, pero no me aguanto esta plaga, este señor, esta tipa, lo que sea. Transforma mi corazón, ayúdame a cambiar. Yo quiero ser como tú, ayúdame a superar, a tener paciencia. Y yo sé que esto es una prueba para mostrar que el Espíritu Santo que tú oras en mí me transformas. Porque cuando Dios ve que usted se transforma, ahí comienza el gozo en el cielo, porque usted está dando frutos para Dios. Que dice, esta es una fruta suya, porque antes era fruto solamente para hacer cosas para la carne, ahorita está llevando frutos para el Espíritu. Gálatas capítulo 13. Gálatas capítulo 5. Ahora, esto es para cada uno de nosotros, ¿no? Eso también es peor. Digo pues, versículo 16. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5, 16. Andar en el Espíritu es estar pensando que tengo un espíritu y que lo estoy cuidando, ¿sí? Que lo estoy... yo vi a Julianita que estaba adiestrando a la perrita y me acordé tanto cuando era niña ella, y estaba adiestrando, también llevaba a la perrita que teníamos en Bogotá, y ya la perrita le obedece muchísimas cosas. Yo la vi eso y me enterneció mucho, y me hizo caer en cuenta cómo seríamos nosotros si nosotros hiciéramos lo mismo con nuestro espíritu. Darle la palabra de Dios, que siga esta palabra. Si se siente, si diga, parece, sí. Porque es que nosotros somos animales, somos criaturas, y Dios lo sabe. Por eso nos tenemos que examinar a nosotros mismos. La ley nos ayuda a examinarnos. La ley es perfecta, es justa y es santa. ¿Para qué? Para poder llegar a un estándar. No es porque soy salvo, entonces yo hago lo que quiera y soy libre de la ley, ahorita sí puedo hacer porque me da lo mismo. ¿Y el Espíritu Santo qué va a hacer con usted? Abandonó al Espíritu Santo y usted siguió haciendo los deseos de la carne, y no va a dejar que el Espíritu Santo continúe la obra que el que comenzó la perfeccione. No ande pensando en la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí mismos para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
¿Entienden eso por qué? Porque el Espíritu Santo le está diciendo tranquilo, usted no está bajo la ley. Solamente que le estoy diciendo que eso no está bien. Usted necesita perfeccionarse. Usted no se va a condenar, porque ninguna condenación hay porque está en Cristo. Pero si usted no supera eso, no va a poder llegar al estándar de amar a Dios y amar al prójimo como es lo que Dios quiere que haga, y usted lleve frutos. Cuando usted deja de hacer para la carne, usted está llevando frutos para el cielo. O sea, gozo para Dios. Ay, tan chévere, ya no está haciendo eso. Cada vez se parece más a Cristo, cada vez tiene fragancia más de vida, cada vez es distinto. Sí, menos mal que tenemos muchos años después que recibimos la gracia para irnos perfeccionando, ¿no? Imagínate la gente que muere de una vez y no tuvo tiempo de santificarse. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y esto se oponen entre sí para que no haga lo que quiere, pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley. O sea, tranquilo, no hay ninguna condenación. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. No, eso, claro está que eso nosotros no tenemos nada de eso. ¿Para qué leerlo? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, ay, gozo, que acaba, ay, que se cumpla el gozo. Ahorita lo leemos que Cristo dijo, yo quiero que mi gozo se cumpla en ustedes. El fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Vivamos por el Espíritu, andando también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y luego usted sigue leyendo, hermano, si alguno fue sorprendido en esto, amonéstelo, pero no lo lleve a la condenación. Ahí dice, lea el capítulo 6 después. Si usted ve, dígale que eso que está haciendo está mal. Mira, dice, hermano, si alguno fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, no carnales, no que están juzgando ni condenando, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sí? Porque es que cada uno es débil. Pero vamos todos en el proceso de santificación. Entonces, resumidos, estamos teniendo fe y confianza para servir a Dios. Para servir a Dios tiene que ser por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña qué es pecado. Si nosotros no entendemos qué es pecado, entonces el Espíritu Santo nos puede decir que no hay condenación para ti, que estamos en un proceso de santificación, que si su merced se santifica constantemente y deja los deseos de la carne, el Padre Dios va a estar muy feliz, y el gozo que Él siente, usted también lo va a sentir. Amén. Amén. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias porque tú enviaste el Espíritu Santo para transformarnos, como la promesa para que llegáramos a ser perfectos como tú, Padre, como Cristo. Ayúdanos, por favor, que cada día morimos a los deseos de la carne, que nosotros cada día crucifiquemos los deseos de la carne y vivamos también por los deseos del Espíritu. Bendícenos, por favor, que nosotros podamos reconocer a nosotros mismos sin juzgar a los demás, sin condenar a los demás, sin estar criticando a los demás. Que si voy a hacer algún día crítica, lo haga contra mí. Que es tan difícil juzgarme y condenarme a mí mismo. Es tan difícil mirarme en un espejo y decir que yo soy mal. Siempre queremos ver que los demás son los que están mal. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos para que nosotros nos santifiquemos. Que si antes usábamos nuestra boca para maldecir, ahorita la usemos para bendecir. Que si antes usábamos nuestras manos para servir a la inmundicia, ahorita la usemos para servicio a ti, y nuestro corazón y todo nuestro ser. Así como la mano llena un guante, así tú nos llenes de tu amor para que nosotros podamos hacer lo que tú quieres, para no tener los deseos del guante, sino los deseos del Espíritu Santo que está en nosotros. Bendícenos, que nosotros nos sintamos que el día de nuestra transformación, lo que se queda en este mundo es la carne, que es como el guante, mientras que el Espíritu ha sido santificado y transformado por el Espíritu Santo que está en nosotros. Amén. Oremos. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la guía del Espíritu Santo, sea sobre todos los hermanos que quieren llevar frutos para Dios el Padre, llevándole gozo por la transformación de su espíritu, por la guía y la dirección del Espíritu Santo, teniendo puesta la mirada en el estándar que es Jesucristo para siempre. Amén. Amén.